Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta escuela bíblica. Tenemos regulando algunas cosas técnicas. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Daremos inicio a nuestra escuela bíblica y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Mensajeros del Maestro. Se encuentra en la página 287 de nuestro himnario. Página 287. Mensajeros del Maestro, anunciad al corazón de Jesús la buena nueva, da su grande salvación. Mensajeros del Maestro, vuestra voz haced oír, y los hombres que la escuchen vida puedan recibir. De los montes a la cima, en los valles y el mar, que doquier el Evangelio hoy se pueda proclamar. Mensajero del Maestro, vuestra voz hacer oír, y los hombres que la escuchen vida puedan recibir. En los antros del pecado y en los sitios de aflicción, las alegres nuevas vayan a llevar consolación. Mensajero del Maestro, vuestra voz hacer oír, y los hombres que la escuchen vida puedan recibir. Anunció a los cautivos su gloriosa libertad, al cansado y al caído buenas nuevas proclamad. Mensajero del Maestro, vuestra voz hacer oír, y los hombres que la escuchen vida puedan recibir. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, en primer lugar te damos gloria. Te damos gloria, Señor, porque tú eres digno de todo honor, de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites podernos acercar a ti en esta mañana. Poder llegar, Señor, delante de tu trono santo, trayendo, Señor, nuestros cuerpos vivos como un culto racional delante de tu presencia. Esta escuela bíblica, Señor, en la cual con mucha humildad, Señor, y mucho temor estudiamos tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú dirijas cada momento de nuestra escuela bíblica. Sé presente, Señor, en cada alumno que se acerca esta mañana buscándote, queriendo saber más de ti, queriendo, Señor, encontrar tu rostro glorificado, Señor, en nuestras vidas y en nuestras almas.
Te presento a cada uno de los que somos alumnos. Ayúdanos, Señor, a poder aprender más de tu palabra, para que nuestro entendimiento sea transformado por el conocimiento en el poder de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la ayuda del Señor estamos estudiando el pasaje de Romanos capítulo 1, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 1. En lo que respecta a esta escuela bíblica, con la ayuda del Señor estaremos ya avanzando de esta porción de versículos que hemos estado leyendo y que hemos estado estudiando por la palabra del Señor. Hoy la lección estará centrada en el versículo 15, que es el final de este pequeño estudio que hemos hecho, que tiene por título el liderazgo espiritual. En esta oportunidad vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 17. Del versículo 1 al versículo 17 vamos a incorporar los dos versículos siguientes que, según los estudiosos, ¿no es cierto?, representa la tesis de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Los versículos 16 y 17, donde con la ayuda del Señor iniciaremos el estudio de estos dos versículos a partir de la próxima semana, el próximo domingo, si el Señor no viene a buscar su iglesia en medio de esta semana. Entonces vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 17 y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al
¿Todos? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorificamos tu nombre, mi Señor, porque tu palabra se ha abierto a nuestros ojos en esta mañana. Tu palabra, Señor, viene a dar vida a nuestros corazones. Tu palabra viene a aumentar nuestra fe. Tu palabra viene a alumbrar nuestro camino. Tu palabra viene a saciar la sed de mi corazón. Tu palabra viene a anunciar, Señor, estos preceptos, estos misterios insondables que tú, Señor, has escondidos de los grandes y sabios para guardarla a nosotros pequeños. Aquí está esta manada pequeña, Señor, que tú has reservado para tu reino. Aquí está tu iglesia, Señor, que con mucha humildad, temor, llevamos adelante, Señor, el anuncio de tu evangelio. Y es por eso estamos en esta escuela, para que tú, Señor, nos guíes a toda verdad y a toda justicia, para que nos alejemos, Señor, de las falsas doctrinas, para que los vientos de doctrina, Señor, no nos muevan y podamos ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero no lo podemos hacer solos nosotros, Señor. Te necesitamos a cada uno de nosotros, desde este alumno hasta el menor, Señor, desde el mayor hasta el menor, desde el más sabio hasta el más simple. Estamos delante de ti. Tú eres nuestro Maestro. Háblanos, Señor, conforme la necesidad de nuestro corazón que solo tú conoces. Te presento, Señor, los niños de la escuela bíblica, hijos tuyos, Señor, que muchas veces a través de las enseñanzas que tú llevas, a través de ellos, nos redargüyen, nos amonestan. A través de los coritos, Señor, que son enseñados en la escuela bíblica, tú nos hablas y nos reprendes muchas veces. Nos colocas una vez más en el camino. Bendice a los niños, bendice a la escuela de niños. Señor bendito, esa palabra tuya que se adentra en esos corazones que no te conocen. Te pido, Señor, por el ministerio de la Escuela Bíblica de Niños en Chillán. Bendice, Señor, a cada uno de los participantes de este proyecto. Señor, dale nueva fuerza. Levántalo, Señor, cuando venga el desaliento. Señor bendito, que todos puedan, Señor, en unanimidad estar delante de tu presencia. Y a nosotros, Señor, danos siempre el deseo de aprender más de ti, de acercarnos más a ti. Gracias, Señor, por este momento. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias doy al Señor por esta oportunidad que nos permite de poder una vez más estar delante de la palabra del Señor. Qué lindo es, qué lindo, qué grato es poder invertir nuestro tiempo. Si hay algo en lo cual nosotros podemos decir, esto sí que valió la pena. Dice el apóstol Pablo, lo de la carne nada aprovecha, porque es temporal, se va a quedar aquí. Pero las cosas de Dios son eternas. Y nosotros como iglesia que estamos llamados a glorificar el nombre de Cristo aquí en la tierra, glorificarlo quiere decir que Cristo se tiene que ver reflejado en nuestro corazón. No solo en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Cuando vimos el liderazgo espiritual y vimos el fruto, nos dimos cuenta que el fruto expele un olor. Hay un testimonio que nosotros vamos dejando. Hay una huella, hay un sendero que nosotros vamos dejando. Donde vamos, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro barrio,
en medio de las personas que nos rodean en nuestro trabajo, donde el Señor nos tiene. El Señor nos hablaba el viernes en la reunión de consagración de que el Señor llama de diferentes lugares, donde usted se imagina, en un equipo de fútbol, allá hay hombres del Señor, allá hay hombres del Señor, con fe que creen en el Señor Jesús. En todos los ámbitos hay hombres de Dios que están reflejando, que están glorificando, que están haciendo aparecer esta imagen maravillosa de Cristo en nuestras almas. No lo podemos hacer por nosotros. No son cualidades, aptitudes que nosotros como humanos podemos adquirir ni tener. Ahí las buenas obras, ahí quedan. Pero también vimos que la fe produce buenas obras, pero es la fe. Y la fe es algo espiritual, y Dios es espíritu. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo de Dios es espiritual. Lo de Dios no tiene nada que ver con la tierra. Nuestro pastor Josué nos decía, sí, encachamos este lugar, que esté bien bonito, consagrado para el Señor, pero se va a quedar aquí. Y cada uno de nosotros hacemos lo mejor y está bien. Pero tenemos que tener claro que nosotros debemos reflejar esto espiritual de Dios. Y el apóstol lo tenía muy claro. Estamos haciendo un pequeño resumen porque hoy estamos terminando de ver estos rasgos del liderazgo espiritual, donde vimos cómo se presentan diferentes aspectos que nosotros como cristianos debemos tener, que el Señor nos lo ha revelado entre los versículos 8 y 15. El versículo 16, ¿no es cierto?, presenta además otro rasgo del liderazgo espiritual y que será en extenso, con la ayuda del Señor, estudiado a partir de la próxima semana. Comienza el apóstol dejando muy en claro las cosas. Él, por haber sido judío, por haber sido fariseo de fariseos, hijo de fariseos, conoce la ley, respeta la ley, ¿no es cierto? Él tiene muy claro de que el servicio a Dios puede ser externo o puede ser del corazón. El servicio espiritual externo es hacer las cosas para que me vean, porque tengo un cargo, porque es un grupo social en el cual me estoy reuniendo, porque hay costumbre, porque hay tradición, porque hay muchas cosas, pero todas externas. Y él, como judío, lo entiende muy claramente. Muy claramente. Dice acá, en sus primeras palabras, acá dice, una referencia al servicio de Dios externo. Dice, las personas sirven al Señor por una gran diversidad de motivos. Algunos sirven al Señor por un esfuerzo legalista, como medio para ganarse la salvación y el favor de Dios. Me conviene estar aquí, es mejor estar aquí. Es una decisión prácticamente racional. Me es bueno estar aquí, por lo que vamos escuchando, por lo que vamos entendiendo. Somos intereseros a veces, pero no es el servicio espiritual que Dios espera de nosotros. No es ese servicio que emana de lo profundo de mi ser hacia Dios. Algunos sirven al Señor por temor de que si no lo hacen van a sentirse desagradados y en consecuencia puedan hasta perder la salvación. Otros a causa de prestigio y estima de muchas veces que muchas veces trae liderazgo. Algunos sirven con el fin de alcanzar posiciones eclesiásticas. Por ejemplo, el poder para enseñorearse sobre quienes están bajo su cuidado. Son palabras duras, pero a veces llegamos a estos términos. El líder espiritual muchas veces se toma esta posición. Y si bien ahora
entiendo yo, quizás puede ser distinto, hubo una época en que sí era así. No podemos desconocerlo, no podemos tapar nuestros ojos. Pero no son motivos de un servicio espiritual real, como nos presenta el apóstol. Algunos sirven en razón de las apariencias. Y así hay una cantidad de razones por las cuales se puede servir a Dios de manera externa, sin darnos cuenta quizás, sin un propósito preconcebido, pero vamos cayendo en estas actitudes muchas veces y el Señor nos remece y nos llama la atención. Todos esos motivos para el servicio son meramente externos, sin importar cuál pueda ser el servicio para otras personas. Si no se hace con una base y con el deseo de agradar y glorificar a Dios, no es algo espiritual ni aceptable delante de Él. Tenemos alguna referencia que podemos compartir con ustedes. Entonces, a través de estos versículos, del versículo 8 al versículo 15, el apóstol nos muestra el verdadero rasgo espiritual. Y la clave se presenta es ¿a quién sirvo en mi espíritu? Dejando de lado todo lo de la ley, todo lo que decía, todos los ritos que tienen que hacer los fariseos. Hemos tenido ahora, ¿no es cierto?, con el acceso a la globalización, la oportunidad de conocer cómo es la vida de estos hombres. Ellos tienen que levantarse, tienen que lavarse las manos de determinada manera, cada vez que hay una serie de... Su vida está regida cada vez que entran a un hogar, tienen que, ¿no es cierto?, darle un beso en el dintel de la puerta, porque así está establecido. Pero usted ve que ya simplemente es una costumbre, no hay en eso lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que es el temor de Jehová, que es entender que somos hijos de Dios, que somos llamados a un servicio espiritual, que es algo totalmente distinto. Entonces el Señor nos remece para que no caigamos en este tipo de prácticas que sin duda podemos empezar, ¿no es cierto? Mientras tenemos el primer amor, nuestro servicio al Señor es mi espíritu, alma y cuerpo. Pero empieza a pasar el tiempo y nos empezamos como a apoyar en estas cosas en las cuales como que si yo hago esto estoy bien, bueno, voy al culto, estoy bien, yo participo de lo... Pero estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a Dios. ¿Es mi cuerpo un templo de Dios consagrado para Él? Y es por eso que cuando hacemos algo equivocado, nuestra conciencia, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios habla a nuestro corazón. Porque en su templo aconteció algo que no debe acontecer. Pequé, Señor, y voy y me arrepiento para volver a estar en comunión, para seguir sirviéndole en espíritu en verdad. Entonces, estos rasgos del liderazgo espiritual que presenta el apóstol no tienen que ver con las obras de la carne. Me refiero a las obras de la carne como tradiciones y costumbres, que las podemos hacer, las podemos adoptar. Una buena Biblia, un buen terno, bien perchadito, decía el pastor Josué, y vamos para la iglesia. Y aparentemente desde afuera, por fuera, que es lo que nosotros vemos, ni podemos juzgar, pero es lo que vemos y es lo que se ve. Entonces me miro al espejo, sí, ¿no es cierto? La mejor pinta de evangélico, decía el pastor. Pero ¿y mi corazón? ¿Estoy yendo obligado? ¿Estoy yendo por rutina? ¿Estoy yendo por qué? Hay algo interior que me lleva, me nace ese deseo de servir a Dios. En sus primeras palabras para los creyentes de Roma, Pablo habla acerca de los motivos espirituales sinceros que tenían su deseo de ministrarles, con afecto y sensibilidad que saturan el contenido de toda la misiva. Él les asegura acerca de su genuina devoción a Dios y su amor genuino hacia ellos.
Entonces ya tenemos un motivo por qué orar. Señor, quiero ser un cristiano de verdad. No quiero ser un cristiano de plástico. No quiero ser un cristiano, Señor, enséñame porque no lo sé. Y Él nos va mostrando el camino porque por Él y para Él son hechas todas las cosas. No tiene por qué usted saberlo ni yo. Es mi oración día a día, Señor, enséñame a ser un buen cristiano, porque no lo sé hacer. Por eso somos considerados ovejas. Las ovejas tienen que ser conducidas. La oveja no se manda sola, no es como la cabrita, parte sola para arriba. La oveja no, va en un piño para allá y va en un piño para el otro lado y oye la voz del pastor y corre en donde va. Somos ovejas que necesitamos de un pastor que nos conduzca. Entonces debemos tener esta posición de humildad para poder llegar a este servicio verdadero. El domingo pasado el Señor nos hablaba precisamente de un rasgo espiritual donde está la obediencia, en donde a Pablo no le preguntaron, ¿quieres ir o no quieres ir? Tú tienes que ir. Y hoy día vamos a ver que quizás él no quería ir, pero pronto estoy a anunciaros. Es decir, no me preguntaron, ya, tengo que ir. Pero no solamente tengo que ir, sino que ya estoy pronto, dice el versículo 15, que hoy día nos convoca con la ayuda del Señor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros, a griegos, a no griegos, a indoctos, a sabios, a todo el mundo. Porque fui separado para esto. El llamamiento de Dios es para servirle. En el culto de jóvenes llamé a mi nieto y lo paré aquí al lado mío. Entonces pasó un minuto y yo le pregunté, ¿y? Entonces me dijo, es que no sé lo que tengo que hacer. El llamado que hace Dios es para que nosotros le preguntemos, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque si nos ha llamado es para servirle. Y este servicio es lo que el Señor nos ha estado remeciendo en estas escuelas bíblicas, es para que este servicio no sea exterior, no sea por costumbre. Porque si no es del corazón, dice la palabra del Señor, primero arregla tu impas con tu hermano y después trae tu ofrenda. Nuestro tiempo es una ofrenda al Señor, nuestro servicio es una ofrenda al Señor, todo es una ofrenda al Señor en gratitud. Él nos libertó de la esclavitud del pecado y pasamos a ser siervos. Siervos del mayor rey que puede existir, Rey de reyes y Señor de señores. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Él es el Rey de la gloria. Entonces no somos siervos de cualquier, no. Éramos zarandeados por el pecado, por el enemigo de nuestras almas, y Dios nos libertó ahora para ser siervos de Él, pero siervos que tengan este liderazgo espiritual real. La clave que permite descifrar este pasaje, cuáles eran los motivos del apóstol, se halla en la frase, Dios a quien sirvo en mi espíritu. Pablo había sido criado y educado en el judaísmo. Él mismo había sido un fariseo y estaba bien familiarizado con el otro segmento del establecimiento religioso judío conformado por los saduceos, los escribas, los sacerdotes y los ancianos. Él sabía que con muy pocas excepciones esos líderes servían a Dios en la carne y estaban muy motivados por el interés egoísta. Su adoración y servicio eran mecánicos, rutinarios, externos y superficiales. Pablo también estaba muy familiarizado con el mundo gentil y sabía que los cultos religiosos y el servicio de los paganos también eran externos, superficiales y motivados del todo por el interés egoísta. Durante los años que precedieron a la salvación de Pablo, Pablo mismo había adorado y servido a Dios de una manera externa e interesada. Pero ahora que él pertenecía a Cristo y que el Espíritu de Cristo mismo moraba en su interior, él le rendía culto y le servía en espíritu
y en verdad con todo su ser. Ahora Pablo estaba motivado por un deseo interno y auténtico de servir a Dios por amor a Dios y no a sí mismo, de la manera revelada por Dios y no en la suya propia, y en el poder de Dios, no en sus propias capacidades. Él ya no estaba motivado por el interés propio ni por la presión del grupo. Tampoco estaba enfocado en la tradición religiosa judía o tan siquiera en los esfuerzos individuales para guardar la ley de Dios. Entonces podemos ver los motivos ahora del apóstol que lo llevaban. ¿A quién sirvo en mi espíritu? Esta frase tiene que calar hondo en nuestros corazones para que desde lo profundo de nuestro ser venga ahora este deseo de servir a Dios. En los versículos del 8 al 15, las palabras de apóstol señalan 9 marcas del servicio espiritual verdadero. En primer lugar, en el versículo 8, un espíritu agradecido. La primera marca del servicio espiritual verdadero que Pablo demostró tener en abundancia es la gratitud. Él estaba agradecido por lo que Dios había hecho por él y a través de él, pero estaba igualmente agradecido por lo que Dios había hecho en otros creyentes y por medio de ellos. La segunda marca es un espíritu comedido, versículo 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La segunda marca distintiva del verdadero servicio espiritual que se puede observar aquí y la cual Pablo ejemplificó en su propia vida es la de un espíritu que se interesa comedidamente en los demás. Aunque él estaba agradecido por lo que se había logrado, se estaba haciendo en la obra del Señor, él también tenía un interés profundo en equilibrar esas cosas con lo que aún faltaba por hacer. La tercera marca es un espíritu dispuesto y sumiso, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo no solamente oraba por el bienestar espiritual de la iglesia romana, sino que ansiaba ser usado por Dios como un instrumento que ayudara a contestar esa oración de acuerdo a la voluntad divina. Un espíritu amoroso, versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Otra marca del servicio espiritual es tener un espíritu lleno de amor. Pablo quería visitar a los creyentes romanos a fin de servirles con amor en nombre de Dios. Él no quería ir como un turista para ver la famosa Vía Apia o el foro del Coliseo, ni para asistir a la carrera de carros. Él quería ir a Roma para dar de sí mismo y no para entretenerse o para darse gustos. Otra marca del servicio espiritual, un espíritu humilde, versículo 12. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros. Pablo les asegura que una visita sería de beneficio para él tanto como lo sería para ellos, aunque él era un apóstol usado por Dios en gran manera y dotado con dones supremos. Tras haber recibido la verdad revelada de parte de Dios mismo, Pablo nunca creyó estar fuera del alcance del punto de no ser edificado espiritualmente por parte de otros creyentes. Un espíritu fructífero. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. El ministerio de Pablo fue una búsqueda incansable por fruto espiritual. Su predicación, su enseñanza y sus escritos nunca fueron con fines en sí mismos. El propósito de todo ministerio verdadero para Dios es dar fruto en su nombre y con su poder para su gloria. Un espíritu obediente que vimos el domingo pasado. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor.
Todo pastor y obrero cristiano sincero sabe que hay tiempos cuando el ministerio se convierte en su propia recompensa. Cuando el estudio, la preparación, la enseñanza y el pastoreo de las almas son apasionantes en sí mismos. Hay otras ocasiones, sin embargo, cuando el trabajo no parece muy atractivo y de todas maneras debemos estudiar, debemos prepararnos, enseñar y pastorear porque nos ha sido impuesta la necesidad de hacerlo y tenemos esa obligación ante Dios y ante las personas a quienes servimos. Cristo es nuestro Señor y nosotros sus siervos. Es decir, es una realidad, no podemos negarlo. No podemos decir siempre estamos con todas las ganas. Llega el momento difícil y hay que continuar haciéndolo. El espíritu obediente. Con la ayuda del Señor hoy estaremos viendo dos de las características que serían las que son presentadas aquí como liderazgo espiritual y como rasgo de un verdadero servicio al Señor. El espíritu pronto. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros. Pablo anteriormente da la impresión de que él quiso decir de alguna manera, mira, estoy acá, estoy yendo a Jerusalén, recordemos que estaba en Corinto, está yendo a Jerusalén, en el camino, ¿no es cierto?, fue advertido, pero él estaba siempre pronto. Nuestro hermano Alfonso nos va a dar una descripción de algunas de las situaciones que vivió el apóstol. Parece que a él nunca le pasara nada. El yo cansado, el yo no aparece. Deja entrever alguna cosa muy sutil, pero vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vivió el apóstol y realmente era como para haber dicho más de alguna palabra en ese sentido. En cada lugar que él visitó tuvo alguna acechanza del enemigo a través de la población, a través de los judíos, a través de diferentes situaciones que vivió el apóstol. Sin embargo, aquí vemos el espíritu pronto. Estoy pronto a anunciaros el evangelio. Algo que va más allá. Y eso denota otro rasgo del liderazgo espiritual, que es el espíritu denodado. La deuda externa que Pablo tenía para administrar no era un estorbo para su deseo interno de cumplir con esa obligación. Él no solamente estaba dispuesto, sino que le manifestó que estaba pronto a anunciar el evangelio a los creyentes que estaban en Roma. Él tenía la misma determinación para predicar en Roma como para ir a Jerusalén. Tenía exactamente la misma determinación. Entonces, podemos ver aquí algunas citas bíblicas. Él tenía la misma determinación para predicar en Roma como para ir a Jerusalén, aunque sabía el gran peligro que allí le aguardaba. Hechos capítulo 20, versículos 22 y 23. Vamos a pedirle a la iglesia en Chillán que nos asista con las citas bíblicas. Hechos capítulo 20, versículos 22 y 23. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Amén. Amén. Él tenía la misma determinación para predicar, pese, ¿no es cierto? Ahora he aquí yo ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por las ciudades me da testimonio,
diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En su espíritu él estaba constreñido a ir porque esa era la voluntad de Dios para él. Por esa razón dijo, vamos a leer ahora Hechos capítulo 20, versículo 24. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Finalizar la carrera con gozo. Qué lindo es poder decir estas palabras. Finalizar. Hice lo que yo más podía. Ni estima la vida de sí mismo, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Entonces, como siervos de Dios, a quien servimos en nuestro espíritu, no tengamos esta deuda. Vivamos con esta deuda. Él no encuentra preciosa la vida para sí mismo, no, sino que pueda acabar mi carrera con gozo. Pablo sabía que el vivir es Cristo y morir es ganancia también. Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. 1:21. En el nombre Amén. del Señor Jesús. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén. El vivir es Cristo y morir es ganancia. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta entrega al Señor plena, donde no escatima esfuerzo físico, el apóstol. Su mirada es tal hacia el servicio, hacia el reino de Dios, que todo lo terrenal, incluyendo su vida aquí en la tierra, tiene para él una relativa importancia desde que esta vida sea para el servicio al Señor. Nos dice la instrucción, ¿quieres salud? ¿Para qué quieres salud? ¿Para juntar un poquitito más de grano en el silo? ¿Para eso queremos salud? No. Dámosle salud al Señor para servir al Señor, como nos muestra el apóstol, en este espíritu pronto. Pablo tenía el mismo interés y preocupación por los creyentes romanos que tenía por Colosas, a quienes escribió Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Mire usted, un servicio total, una entrega total. Lo que escuchamos muchas veces, pastor, el consumado. Ya llega el momento en el cual ya debemos de orar por nuestras pellejerías, decía el pastor. Ya yo tiene que quedar, es un consumado, tiene que, nuestra mirada por el servicio debe ser total hacia su obra, plenamente. Como decía nuestro pastor Felipe, nos enseñaba, a veces antes del culto andamos buscando un dolorcito. Parece que me duele por aquí, no voy a poder ir al culto. Parece que me duele por acá. Inventamos razones, justificaciones.
Nos cansamos, sí, pero Él renueva las fuerzas. Nos desalentamos, sí. Dice la palabra del Señor, derribados, pero no destruidos, no destruidos. Siempre nos da una fuerza, Él siempre nos da una oportunidad. Y cuando empezamos a hacer servicio al Señor, esto es lo que descubrió el apóstol, somos renovados, nuestra fuerza es renovada, nuestra esperanza es renovada. Todo renovado. Porque lo de Dios regenera, lo de Dios nos limpia, lo de Dios nos sana. No salimos más enfermos de la casa del Señor, salimos más sanos, salimos con esperanza, con motivación, con positivismo. A no ser que la palabra del Señor cale en nuestros corazones, nos haga estremecernos y darnos cuenta de que estamos mal. Eso también acontece. Pero es el poder y la obra de la palabra de Dios que va hablando los corazones. Y ahí debemos tener cuidado, saber dónde correr y podamos correr a las plantas de Cristo y no decir, esto no es para mí. También pasa eso. Entonces, que el Señor nos ayude para poder tener esta entrega plena y total. La última característica, ¿no es cierto?, del servicio espiritual, de este servicio, ¿a quién sirvo? A mi Dios en mi espíritu, no el servicio externo, como ya lo vimos, es un espíritu denodado, que no se encuentra en estos versículos hasta el 15, sino que se encuentra en el versículo 16, que con la ayuda del Señor comenzaremos a estudiar la próxima semana. Entonces dice, la última característica espiritual es un espíritu denodado, se encuentra en el versículo 16. Pablo declaró, porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16. Denodado, buscando el significado de esta palabra que no es tan común, intrépido, esforzado, atrevido. O sea, hemos visto todas las características, con ánimo, sin ánimo, obediente, fructífero, amoroso, agradecido, pero también denodado. El espíritu del apóstol se refleja principalmente en sus viajes, como de leer. Me esperan tribulaciones, pero eso no me quita que no vaya a ir. Denodado. Vamos a oír un pequeño resumen que ha hecho nuestro hermano Alfonso respecto de este pasaje del apóstol. Hermano Alfonso, el Señor le bendiga. Buenos días, mis hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Agradeciendo al Señor una oportunidad más de poder estar acá en su casa de oración. A mí se me encomendó entonces hacer un breve resumen de lo que vivió Pablo predicando. Y entonces Pablo tenía un espíritu denodado, tenía un espíritu intrépido que se atrevía, aún sabiendo lo que venía, él aún hacía caso y obedecía al Señor. Vemos en Pablo una figura de valentía. Podemos ver eso en Hechos, capítulo 21, versículos 11 y 13. Vamos a leer Hechos 21, del versículo 11 al versículo 13. Quien viniendo a verlos, tomó el cinto. Vamos a leer el 10 también. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que en aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
más aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces vemos que Pablo sabía lo que le esperaba en Jerusalén, porque el Espíritu se lo había revelado y él aún así tenía la valentía de ir a predicar su nombre. Lucas también nos muestra todo lo que pasó Pablo y él aún así siguió predicando el Evangelio. Pablo fue encarcelado en Filipos, expulsado de Tesalónica, sacado en secreto de Damasco y Berea, escarnecido en Atenas, considerado como un loco en Corinto, y declarado un blasfemo y transgresor de la ley en Jerusalén. Fue apedreado y dejándolo por muerto en Listra. Algunos paganos del templo de Pablo catalogaron al cristianismo como una forma de ateísmo porque creía en un solo Dios, y como canibalismo debido a una interpretación incorrecta de la Santa Cena del Señor. Entonces Pablo, a donde él fue a predicar el Evangelio, él salía escondido, salía apedreado y finalmente fue encarcelado, pero eso nunca lo detuvo para seguir predicando este Evangelio. En el momento que estaba leyendo esto, fue inevitable no pensar en el Salmo 126, versículos 6 y 5, que dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva las preciosas semillas, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ahí sí. Bueno, entonces que el Señor nos ayude nosotros también a cumplir con todos estos requisitos del espíritu que tenemos que tener, y tengamos entonces también un espíritu atrevido, un espíritu atrevido, denodado. Que el Señor los bendiga. Bueno, un espíritu denodado sería: amén, Señor, quiero ir a la misión a Brasil. No tenemos nada, pero Él lo tiene todo. No sabemos dónde vamos a parar, dónde vamos a predicar. A lo mejor he oído predicar y vamos a alcanzar a cantar un himno. No sé, no sabemos. Pero ese es un espíritu denodado. Queremos hacerlo con la ayuda del Señor. Hemos sentido en nuestro corazón, y quizás como el siervo del profeta, cuando vio la nube del porte de una mano. Anda a avisarle al rey que viene lluvia. Pero ¿cómo si la nube es del porte de una mano? Lejos, una nube, después de años de sequía. La fe del apóstol, la fe del profeta, que también nosotros podamos. Si nosotros entramos a la lógica y al raciocinio, no vamos a tener un espíritu denodado. Eso no significa desorden, no significa que yo parto para donde estoy vuelto a hacer lo que se me antoja. No, las cosas de Dios son ordenadas, pero donde el Señor me tiene, el Señor va mostrando. Y para que un espíritu denodado es también, como dijo el profeta, Dios preguntó: ¿a quién enviaremos? Dios preguntó: ¿quién puede ir por nosotros? Un espíritu denodado: envíame a mí. No sabemos dónde, no sabemos cómo, pero un espíritu denodado. Entregarnos a servir al Señor, entregarnos en espíritu, alma y cuerpo. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, en esta mañana. Estaremos estudiando entonces, con la ayuda del Señor, a partir de la próxima semana, este espíritu denodado y esta entrega que tiene el apóstol, ¿cierto? Donde entrega la tesis de lo que es el Evangelio de Cristo: poder y potencia. Él es poder, pero nos lo entrega a nosotros. La traducción del original no es poder por poder, el Evangelio es poder, no, es lo que se entrega. Y en este caso, ¿quién lo recibe? Nosotros, porque hemos aceptado este Evangelio de Dios. Que el Señor nos bendiga. A mi Señor sea toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a oír a nuestro pastor Marcos Valenzuela con algún pensamiento bíblico y también por la oración por esta lección. Amén. Buenos días, hermanos, pastores, que Dios les bendiga. Les saludo la paz del Señor. Agradezco al Señor por esta oportunidad, como Dios se anticipa a todo. Quiero comentarles que ayer fui con mi esposa a un campo que estaba lleno, o sea, no lleno, pero había un piño de ovejas, muchas ovejas, y habían unos chiquititos. Para donde iban los grandes iban ellos. Y si de repente se nos perdieron las ovejas, se perdieron, no las vimos más. Pero llegó el dueño y dio un silbido y vinieron corriendo a donde estaba él. En relación al servicio exterior y al servicio interior, Jesús hace una grande diferencia. Imagino que todos somos ovejas, todos somos ovejas. Pero eso no es lo que Dios quiere que yo sepa. Jesús dijo así: mis ovejas siguen mi voz, oyen mi voz y me siguen. Amén. Está bien que te sientas oveja, sí, pero nosotros tenemos que ser ovejas de los pastos del Señor. Entonces, Él es el que se preocupa, Él es el que hace en nosotros todas las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esperamos todo de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, la venida del Señor está a las puertas. Y así como el silbido que escuché ayer, nosotros vamos a escuchar una trompeta. Y permita el Señor que no tengamos en alta estima nuestra vida, sino que podamos hacer la voluntad de Dios. Que este espíritu denodado esté en nuestras vidas hasta que Él vuelva. Quiero recordarles lo que dice la palabra del Señor en los Evangelios. De los días de Juan el Bautista en adelante, el reino de los cielos se hace fuerte. Y solo los denodados, los esforzados, los valientes, heredarán este reino de los cielos. Que el Señor nos ayude a poder escogerlo a Él en todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida. Sin mí, nada podéis hacer. Y esa es una palabra que tiene que golpear profundamente en nuestros corazones. Solo no podremos hacer nada. Solo, ya la palabra lo dice, estamos solos. Pero Dios es con nosotros, Dios es por nosotros y Dios es con nosotros. Así que el Señor nos bendiga y que esto que estamos estudiando de la vida de Pablo sea un gran espejo para cada uno de nosotros, porque la palabra del Señor habla personalmente. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que colocar, como dice Job, en tus pisadas afirmo mi pie. Coloque su pie al lado de Pablo, en la pisada de Pablo. Digamos si nuestro pie calza ese pie de Pablo. Porque Pablo creía en el mismo Dios que nosotros. ¿Amén? ¿Cierto? Creía en el mismo Dios que nosotros. Entonces, lo que Dios hizo en Pablo, Dios lo hizo en nosotros. Lo que Dios hizo y movió a Pablo a hacer, Dios lo quiere mover en nosotros también. Entonces, que sea nuestro entrar, nuestro salir, sea bendecido. El mundo diga y glorifique el nombre de Dios por nuestra causa. El Señor nos bendiga. Oremos. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque tu palabra viene a hablar a nuestros corazones. Amén. Como siempre, Señor, a levantar nuestras manos caídas, a fortalecer nuestras rodillas cansadas, a levantar nuestras cabezas, Señor, y mirar que nuestra redención está cerca. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Amén. En eso esperamos, Señor. Esperamos que de un día para otro vengas a buscar a los que tú has llamado Amén. las tinieblas a esta luz admirable. Permítenos, Señor, que cuando tú vuelvas nos encuentres con este espíritu denodado, esforzado, valiente, intrépido, seguir adelante con tu ayuda, como nada teniendo, pero poseyéndolo todo, como muertos, mas vivificando a muchos. Esperamos en ti, Señor.
Padre maravilloso, bendice esta escuela bíblica en Amén. cada corazón, Sí, en Señor. todos mis hermanos que se han Fortalece. conectado, Señor, los que no se han podido conectar, Bendice. esfuérzanos, Señor, a poder seguir adelante. Nadie nos dijo que este camino era fácil, pero con tu ayuda seremos vencedores. Somos más que vencedores. Bendícenos, Señor, del mayor al más pequeño. Danos, Señor, siempre servir para poder un día alcanzar esta corona de vida que Cristo fue a preparar no solo para mí, dice el apóstol, sino para todos aquellos que aman y esperan su venida. A ti, soberano y trino Dios, damos toda gloria en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Amén. Amén. Gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Señor. El Señor, vamos a agradecer la escuela bíblica, alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor. Todo honor, toda honra y toda gloria a Él le pertenece. Se encuentra en la página 39 de nuestro himnario. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.